Amén. Pues bueno, ¿cuántos ya saben cómo se llama la serie que hoy iniciamos? Levanten la mano los que siguen las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo. Ya los invitó Noé a descargar la aplicación. Los invito también a seguir nuestras cuentas de Facebook, las páginas de Facebook, de Instagram, de BNPM Toluca, la de un servidor, Jesse Bermúdez, donde estamos siempre publicando devocionales, conferencias, las invitaciones a los eventos, congresos, etcétera. Y ahí hemos anunciado la serie que hoy iniciaremos, una serie que nace hace algunos meses en el corazón de un servidor, primeramente porque Dios me empieza a confrontar a mí con algunas cosas que tenía que poner orden. Y de ahí pues ya comienzo a meditar, estudiar más en su palabra y hay una serie de unos 6, 7 mensajes aproximadamente que estaremos compartiendo. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta, pongan mucha atención. ¿Cuántos creen que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que estar siempre disponibles para atender, para bendecir, para brindarnos a los demás sin importar el sacrificio que esto implique? ¿Cuántos dicen amén? Pues no es cierto. Me lo chamaqué, les puse un 4 y cayeron redonditos. Dile al de al lado, ándale por bocón. Eso nos pasa por andar diciendo amén a todo. Y es una característica a veces de nosotros como cristianos, que somos bien pancheros, ¿sí o no? Aquí en confianza. Sí, yo me acuerdo hace algunos años que estaba predicando y decía: ay, hermanos, es que el diablo quiere destruirte, te quiere acabar con tu familia. Y un brother, amén. Y digo, ¿cómo que amén? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué mundo estaba él? No sé qué andaba pensando ahí en su lugar. A veces no ponemos atención. Pregunté, ¿cuántos creen que un hijo o hija de Dios tiene que brindarse a los demás, buscarse de bendición a los demás, dedicarse a los demás sin importar el sacrificio que esto implique? Y dijeron amén. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Déjame explicártelo antes de decirte cómo se va a llamar la serie y este primer mensaje. Hay muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que piensan que un ser espiritual, un ser amoroso, bondadoso, es aquel que siempre pone al prójimo por delante, aquel que siempre le da la prioridad al prójimo, aquel que se desvive por el prójimo y dedica toda su vida al prójimo. Y no nos damos cuenta que el mal entendimiento de lo que Jesús enseñó, que veremos en unos segundos, este mal entendimiento nos ha llevado no a ser de bendición a nuestro prójimo, sino a volver egoísta a nuestro prójimo. Cuando nosotros vivimos de esta forma, le estamos enseñando a la gente que solamente su vida es importante, y por eso tenemos, por ejemplo, personas que andan de iglesia en iglesia cambiándose porque aquí no hay amor. Porque lo único que están buscando es recibir, porque nunca les hemos enseñado que sí, nunca dije que no, como hijos de Dios tenemos que brindarnos a los demás y servir a los demás y amar a los demás, pero también tenemos que enseñarles que ellos eso mismo lo tienen que aplicar con otros, que ese servicio, que ese amor, que esa bendición que ellos reciben tiene que ser recíproca. Cuando nosotros nos abandonamos a nosotros para dedicarnos y volcarnos de lleno a los demás, volvemos a los seres que nos rodean egoístas. Les hacemos creer que son el centro del universo, y esto jamás es lo que la Biblia estableció. ¿Qué es amar al prójimo? Es dedicarnos a él, es brindarnos a él, es bendecirle, pero sin volverle egoísta. ¿Y cómo yo puedo hacer esto sin volverle egoísta? Solamente cuando yo le enseño claramente que así como su vida es importante, la vida de los demás también es importante. Que los sueños de todos son importantes, que la opinión de todos es importante. Hay gente que no sabe escuchar. Hay personas que se sientan a la mesa y hablan y hablan y hablan y hablan porque creen que ellos son el centro del universo. Y tenemos que enseñarle a la gente que nos rodea que los sueños de todos, la vida de todos, la opinión de todos, la familia de todos, el tiempo y el espacio de los demás, como hoy lo veremos, también es importante. Cuando habló Jesús acerca de esto, ¿qué fue lo que enseñó? Mateo 22, 36 al 40, llegan sus discípulos y le preguntan: oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice: toda la ley se resume en 2 cosas. 1, vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandato, Jesús dijo, es semejante. ¿Y quién se acuerda cuál fue el segundo mandamiento, según las palabras de Jesucristo, más importante? Pon atención. Jesús dijo: ¿amarás a tu prójimo más que a ti mismo? ¿Amarás a tu prójimo y no a ti mismo? ¿Amarás a tu prójimo y te aborrecerás a ti mismo? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Amarás a tu prójimo como, amarás a tu prójimo, digan, como a mí mismo.
Y es increíble lo que Jesús está enseñando y lo mal que lo hemos a veces entendido como iglesia. Si Jesús hubiera querido establecer una doctrina de abandono hacia nuestra persona por amar a los demás, entonces Jesús habría dicho: amarás a tu prójimo y no a ti mismo, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Pero Jesús estableció una correlación entre el amor que te tienes a ti mismo y el amor que tienes que brindar al prójimo, al decir amarás a tu prójimo, y traza un paralelo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? Como a mí mismo. Y de este modo Jesús establece un equilibrio perfecto entre los dos extremos entre los cuales navega el ser humano. El extremo del egoísmo: solamente me importa mi vida, mis sueños, mi opinión, mi familia, los demás para nada. Y el extremo del abandono, que creemos que es nobleza: estoy tan dedicado a los demás que ya no sé ni quién soy ni para qué vivo. Ya mis sueños, mi opinión, mi vida, mi espacio no existe más. Jesús nos enseña que los dos extremos son incorrectos, como estableciendo una correlación entre el amor que le tenemos al prójimo y el amor que nos debemos de tener a nosotros mismos. Esta serie no va a ser una serie humanista en la que tú eres el centro del universo, tú eres lo más importante. No, justamente vamos a ver cuál es el equilibrio que enseñó Jesús. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo sin abandonarme a mí mismo? ¿Cómo puedo amarme a mí mismo sin ser egoísta con mi prójimo? Dicho de otra forma, Jesús no enseñó jamás que amarte a ti mismo está mal. Jesús enseñó que solamente amarte a ti mismo está mal. Pero tanto está mal que tú seas egoísta y solamente te ames a ti mismo, como está mal el otro extremo, que es el abandono de tu persona. Yo me preguntaba cuando preparaba este mensaje, en verdad, y es uno de los eslogans de esta serie, ¿yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si no tengo el más mínimo respeto por mi persona? Creo que es un poco hipócrita decir que yo amo a mi prójimo cuando ni siquiera me respeto a mí. Si no tengo el más mínimo respeto por mí, ¿quién me cree que lo que estoy manifestando es amor? Es tal vez imposición, es tal vez una apariencia. Pero para poder amar a mi prójimo, primero tengo que aprenderme a respetar a mí. ¿Cómo puedo en verdad decirle a mi prójimo: voy a orar por ti, por tu salud, porque me preocupas, cuando ni tu propia salud te ocupa? ¿Cómo puedes interesarte que él esté bien y clamar, por ejemplo, porque el Señor restaure su salud, si tú tienes la tuya abandonada? Si no tienes tiempo para comer bien, si no tienes tiempo para hacer ejercicio, que será uno de los temas. Y es parte de las cosas con las que Dios me confrontó hace algunos meses. Con el pretexto de que estaba dedicado a mi esposa, a mi hija, a la iglesia, al ministerio, llegué a un peso que nunca en la vida había tenido, a porcentajes de grasa que nunca había tenido, a enfermarme, el dolor de la rodilla todo el tiempo. Dije: esto no puede seguir así. Amar al prójimo comienza por estar bien tú, para entonces poderte brindar a los demás. ¿Cómo puedo yo interesarme genuinamente en la familia de otros y buscar su restauración si ni siquiera sé cómo está la mía? Porque, como hoy lo veremos, estoy tan ocupado con otros asuntos de los demás que no tengo tiempo para mi propia casa. ¿Cómo es que puedo impulsar a otros a alcanzar sus sueños si yo he olvidado lo que esto significa? Porque no tengo sueños propios, porque los he sepultado completamente por dedicarme supuestamente a ayudar a los demás. ¿Cómo puedo hablarle bien a los demás si me hablo espantoso a mí mismo? ¿Cómo puedes bendecir al prójimo si a ti todo el día te dices: soy un bruto, un inútil, bueno para nada, siempre todo lo hago mal? Te paras frente al espejo a criticarte, a juzgarte, en vez de ver cómo puedes cambiar, te la pasas maldiciéndote. Todo esto nos enseña una gran verdad que estaremos demostrando de diferentes formas, en diferentes contextos a lo largo de esta serie. Y esta verdad es la siguiente: tú no puedes amar genuinamente a los demás si no comienzas primero contigo mismo. Y es por eso que hoy comenzamos una serie en la que sé que aprenderemos mucho. Algunos mensajes los disfrutaremos, en algunos seremos sacudidos, zarandeados, descalabrados por el Señor. Hoy habrá como un equilibrio entre las dos cosas. Una serie que he titulado Ama-T. Ama-T. Y trata justamente de eso: cómo amar a los demás amándote a ti mismo. Vamos a descubrir, insisto, el equilibrio entre estos dos extremos antibíblicos: el extremo del egoísmo y el extremo del abandono. Vamos a ver aproximadamente unos 6-7 mensajes donde juntos vamos a aprender a descubrir cómo es que yo puedo amar a los demás sin abandonarme a mí,
¿Y cómo puedo amarme a mí sin ser egoísta con los demás? Hoy comenzamos con nuestro primer mensaje y lo he titulado, si quieres anotar, date tu espacio. Hoy aprenderemos mucho de lo que la Biblia dice acerca de este espacio que hace años no te das a ti mismo. Tienes espacio, y no voy a tratar estos tipos de espacio porque la mayoría sí pasa tiempo en ellos. Tienes espacio para trabajar, para atender las órdenes del jefe, para atender las demandas de tus empleados. Tienes espacio para el ministerio, tienes espacio para dedicarte a los demás. Pero hay 3 círculos de espacio que hoy vamos a ir viendo cada vez más cercano a ti mismo, que tienen que ver con ti mismo, que muchos han abandonado por completo. Vamos a hablar en primer lugar del círculo de nuestro espacio con nuestra familia, que está tan descuidado, del círculo de nuestro espacio con nuestro cónyuge, y luego del círculo de nuestro espacio con nosotros mismos. Será este último al que más tiempo dediquemos, al segundo al que menos, porque sé que aquí hay muchos que no están casados, y dice primera de Pancho 10:12 que no comas pan enfrente de los pobres. Así que no se preocupen los solteros, solamente lo voy a mencionar, pero no ocuparemos tanto tiempo en este. ¿Están listos? En primer lugar, ¿cuál es el círculo más amplio? Por supuesto, sin tomar en cuenta los que ya dije, que la mayoría sí viven dedicados a ellos, pero muchos, por estar tan dedicados a trabajo, incluso ministerio, cosas de la iglesia, han descuidado su primer círculo de espacio, que es el espacio para su familia. Un espacio que se ha perdido en el mundo y que se ha perdido en la iglesia. Las familias ya no pasan tiempo juntas, ya no comen juntas. Los hijos llegan de la escuela con su mochila, se suben como zombies a su cuarto. Hijo, ¿cómo te fue? Ignora las órdenes de la mamá le tiene que mandar la foto de la comida por Facebook, ¿verdad? Y si le da like es que va a bajar, y si no es que no va a bajar. Platican en la mesa por WhatsApp, es una realidad. Ves a 6 personas, cada una con su teléfono. Hablan más en los chats de grupos familiares que cuando se reúnen. Cuando se reúnen se ignoran, y cuando se dejan de ver se dicen que se extrañan, lo cual es una gran mentira. El mundo ha perdido este espacio y cada vez se quiebra más. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo el mundo lo va a entender si ni siquiera la iglesia lo tiene claro? ¿Y cómo la iglesia lo va a tener claro si ni siquiera a veces el liderazgo lo tiene claro? ¿Y por qué digo esto? Porque me ha tocado escuchar a algunos líderes, pastores, predicadores, lo que sea, que sinceramente equivocados llegan a creer que un buen hijo de Dios, un buen ministro, en este caso un buen pastor, es aquel que se desborda por completo hacia los demás sin importar las consecuencias que esto implique. Y he escuchado testimonios de algunos que orgullosos se jactan y dicen: y yo, por causa del ministerio, por estar predicando, por estar sirviendo y aconsejando y atendiendo a los demás, algún día me tocó uno que dijo, tiene más de 10 años que no estoy una semana seguida en casa. Algunos jactándose de que se han perdido incluso cumpleaños de mis hijos, aniversarios con mi esposa, todo por amor al Señor y por la obra de Dios. Y la iglesia aplaude esto, que debería de ser considerado vergonzoso, porque no es bíblico. Y si así es la forma de pensar arriba, imagínate lo que se está transmitiendo abajo, cuando es el Señor quien creó las familias. Esto no es bíblico de entrada, porque desde el Antiguo Testamento, en primer lugar, la primera de 2 evidencias que veremos, Moisés así estaba. La Biblia dice en Éxodo 18 del 13 al 24 que atendía al pueblo de sol a sol. Se formaba la gente y ahí estaba Moisés, y muchos creen que esto es una buena persona, la que está todo el tiempo dispuesta para atender a los demás. No importa qué hora me marques, no importa si estoy con mi familia, no importa si es mi espacio o no, yo estoy para servir, porque es lo que hace un hijo de Dios. Y esto hacía Moisés. Y entonces llega su suegro Jetro y le dice: Moisés, ¿qué es esto que estás haciendo? Esto no es amar al prójimo, porque lo que va a suceder, dice toda esa historia, es que vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. Amar al prójimo es organizarte para administrarte bien. Lo que vas a hacer, Moisés, es poner jefes de decenas, de centenas, de millares, y a ti van a traer solamente los asuntos más importantes que ellos no puedan resolver. Moisés lo hizo y fue de gran bendición. Lo contrario no era amarles, porque Moisés no hubiera durado mucho tiempo así. Amarles es no solamente administrarse bien para rendir más, sino también al organizarlos está creyendo en su potencial. Está levantando a un ejército que tenía dormido.
Amar a tu prójimo no es decir, ay, aquí a la hora que quieran, cuando quieran, los que quieran, mi vida no importa. No, es aprender a delegar. A lo mejor en el ministerio todo lo quieres hacer tú, en tu trabajo todo lo quieres hacer tú, todo lo quieres atender tú. Tienes que aprender a confiar en los demás, a delegar, a impulsar, a echar a andar para que tú puedas administrarte bien y dedicarte también tiempo para otras cosas. Si no, vas a desfallecer tú. Y al desfallecer tú, ¿qué puedes dar a los demás? Nada. De modo que amarles es administrarte bien a ti mismo. Años después, en el Nuevo Testamento, Pablo escribe a Timoteo una serie de requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, si alguien aspiraba a ser candidato para pastorear la iglesia. Y él escribe cuáles eran estas obligaciones de todo aquel que anhelaba obispado, que es la palabra griega episcopos y significa textualmente el que está a cargo de la iglesia, o sea, el pastor. Uno de los requisitos, versículos 4 y 5, es que sepa gobernar bien su propia casa. Y gobierno implica presencia. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, pregunta, y esto cala Pablo a Timoteo, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Ahora, fíjate esto que es interesantísimo. ¿Quién es la persona que más tiempo debería pasar ocupada en las cosas de la iglesia? El pastor de la iglesia. Ni siquiera el pastor, por causa de la iglesia, tiene permiso de Dios para descuidar a su familia. Si Dios no se lo da, ni siquiera a él, ¿qué te hace creer que a los demás sí? Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. O sea, ni siquiera el pastor, con el pretexto de que la iglesia, la consejería y esto y el otro. Algo que me tomó tiempo entender. Recién casado pensamos, mi esposa y yo, que el buen pastor es el que dice que sí a todo, y estamos todo el día ocupados y a todas las consejerías sí, a todas las bodas sí, a todos los 15 años sí. Y fuimos entendiendo conforme fue avanzando el tiempo cómo aprender bien a administrar nuestro tiempo, en dónde sí tenemos que estar y en dónde no tenemos que estar. Le dijo Pablo a Timoteo, este es un requisito. O sea que yo no tengo el derecho, a pesar de estar a cargo de la iglesia como pastor, de abandonar a mi familia sobre pretexto de que estoy ocupado en la iglesia. Dice Pablo, si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar del rebaño del Señor? Ahora, a lo mejor tú dices, hey, esto no tiene que ver conmigo, mi chamba es secular. No, sí tiene que ver contigo, porque escucha esto con atención. Si ni al pastor, por causa de la iglesia, que tiene que ver con asuntos espirituales y eternos, Dios le autoriza a descuidar a su familia, ¿qué te hace creer que por una chamba secular que tiene que ver con cosas terrenales y temporales, sí? Si vienes con alguien de confianza, dale un zap y dile, tómala. Si por lo celestial yo no tengo el derecho de abandonar mi propia casa, ¿qué nos hace creer que por lo terrenal sí? Y no estoy diciendo no trabajes, no, la Biblia dice cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, y el que no quiera trabajar, que tampoco trague, digo, que tampoco coma. No dice que el gobierno le dé becas, por cierto, ¿verdad? Es ponte a chambear. Pero bueno, esta es otra historia. Aquí el punto es este: no hay ninguna justificación bíblica para abandonar este círculo. Desde el Antiguo Testamento Dios dijo a los patriarcas en Deuteronomio 11:19 que ellos debían enseñar la palabra a sus hijos cuando se acostaran y se levantaran, cuando se sentaran con ellos en su casa y cuando anduvieran con ellos por el camino. Dios establece 3 principios para brindar a la familia: tiempo, presencia y crear una relación. No importa qué tan ocupado estés, ellos tienen que verte en la mañana y en la noche. Un trabajo, un ministerio que me tiene permanentemente fuera de casa no está dentro de la voluntad de Dios. Hay excepciones temporales, pero no puede ser la regla de forma permanente. Una de las 3 comidas al menos yo la tengo que pasar con ellos para platicar. Cuando andes con ellos por el camino, habla de una relación. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te diste un espacio para tu familia? Estás tan ocupado, dedicado a los demás, y a lo mejor atendiendo a los niños de la escuela dominical que ni siquiera sabes. Si te preguntara, ¿cuáles son los nombres de los 3 mejores amigos de tu hijo? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus miedos? Preguntas tan básicas. Hay muchos padres que no las saben responder. ¿En verdad eso que estoy mostrando a los demás es amor cuando no lo manifiesto ni siquiera a los de mi propia casa? Es que estoy brindándome a los matrimonios de la iglesia. ¿Y el tuyo qué?
Estamos tan dedicados a las cosas del ministerio o a atender las órdenes del jefe, a las cosas de la chamba, que ¿cuándo fue la última vez que te reuniste con tu familia, que comieron juntos, que se fueron un fin de semana juntos, que jugaste con tus hijos, que platicaste con ellos, tiempo de calidad? No reclamos y exigencias y cómo van en la escuela, sino cómo están sus vidas, qué les preocupa, qué anhelan, cómo están ellos en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste tu teléfono para dedicarte a ellos? Jessy, es que me marcan del trabajo. Date tu espacio. Y hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para tu familia. Dile a tu jefe: ¿sabe qué, jefe? Lo siento mucho, no le puedo contestar porque me paga muy mal y vivo muy lejos, y vivo tan lejos que no llega la señal. Jessy, pero eso es mentir. Bueno, entonces envuelve tu teléfono dentro de 10 pares de calcetines, mételo lo más profundo del cajón, se te va a ir la señal y no vas a estar mintiendo. Únicamente omitiste que lo envolviste en 10 pares de calcetines y levantaste al fondo del cajón. Tienes que crear espacios también para aquellas cosas y personas que en tu vida son importantes. Hay algunos de ustedes que nos conocen y lo saben. Cuando yo estoy con mi hija y mi esposa en un tiempo de nosotros, el teléfono no existe, no contesto el teléfono. Me han mandado mensajes: es que pastor, me urge hablar. Estoy en este momento con mi hija, lo siento. A veces tengo que contestar porque hay gente imprudente que marca una y otra, y cuando ya van 6 llamadas, dijo: le voy a contestar para ver qué quiere. Ya me enchilé. Digo, bueno, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? Que bueno, pastor, es que esto es muy importante. Mi hija también. Pero es que esto es urgente, estar con ella también. Pero es que se trata de mi familia, está muy mal. Por eso está mal. Por no entender y aplicar principios como estos. Por hacer excepciones a la regla por cualquier cosa. Y si yo comienzo a hacerlas, al rato la mía va a estar igual. Y si la mía está igual, ¿cómo puedo ayudarte a ti a que la tuya esté bien? De modo que, insisto, el lema de la serie otra vez se confirma: por amor a los demás, ámate. Y hay tiempos y hay espacios que yo he creado con mi familia que son inamovibles. Que no importa qué pase, quién marque, ni me voy a enterar porque tengo el teléfono en silencio o apagado y no voy a contestar. Oiga, que no me puede nada más 5 minutos, no sé qué. No, porque yo no quiero que mi hija el día de mañana aborrezca a la iglesia o al ministerio y lo vea como el culpable de que yo la abandoné. Ella a la fecha ama la iglesia, ama el ministerio, ama lo que yo hago, porque ella sabe que esto no es un impedimento para que le dediquemos tiempo de calidad. Sabe que papá tiene momentos de trabajar y los respeta, momentos para sus asuntos y los respeta, pero momentos para ella. Y le dijo: chiquita, le he dicho: chiquita, tú sabes con cuántas personas papá trabaja y a veces habla, etcétera, pero quiero que tú sepas que tú eres más importante que todos ellos. Y ella pone una gran sonrisa y se siente amada, y jamás verá a la iglesia como la culpable de que papá y mamá la abandonaron. Date un espacio con tu familia en primer lugar. Crea esos momentos con ellos, no importa qué tengas que sacrificar. Cerrar tu negocio tal vez un día entre semana, hablar seriamente con tu jefe y ponerle límites y decirle: esto no puede seguir así. Tu familia también es importante, tu espacio, tus seres queridos también son importantes. El mundo no gira en torno a los demás. Y tienes que poner límites y evitar que te sigan pisoteando y humillando y creyendo que tu vida y tu tiempo y tu familia no importan, y hacerles ver que sí importan porque te los dio el Señor. En segundo lugar, ¿cuántos casados nos acompañan esta tarde? Levanten la mano. Felizmente casados, déjenla arriba. Mira, algunos la bajan, ¿Qué pasó? Vuelvo a preguntar: ¿casados? Mano arriba. ¿Felizmente casados? Sí, la señora le echó ojos de Apocalipsis y pues así como no, ¿verdad? Voy a ser breve en este punto, pero es importantísimo. Porque tenemos primer círculo, que es la familia, que a veces no nos damos espacio para ella por los otros círculos más lejanos, trabajo, cercanos, ministerio, etcétera. Entonces, una vez que creamos ese espacio en ese primer círculo un poco más cercano, que es la familia, hay un riesgo. Y es en el riesgo que han caído muchos matrimonios, y es que sucede lo contrario. Están tan dedicados a la familia que se han abandonado a sí mismos en su matrimonio. Es muy común que papá y mamá, cuando vienen los chamacos, los hijitos, se dedican tanto a ellos que abandonan su relación, que fue donde todo comenzó.
Y ahora resulta que en todas las pláticas, en todas las salidas, en todos los viajes, en todas las comidas, en todas las actividades de recreación, están los hijos presentes o hablan de los hijos, pero ya no hay tiempo para papá y mamá. Y pensamos que estamos haciéndoles un bien al desbordarnos por ellos, cuando te voy a demostrar que no es así. Hay padres que han pasado años y sus pequeños siguen durmiendo en medio de ellos en la cama. Pastor, pero es que mi chiquito apenas tiene 15 años, se va a asustar si lo mando a su camita. Ya que cumpla 30 y que se case, ya que se vaya. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un espacio con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste, saben qué, hijos? Esta plática es de papá y mamá. Esta es la hora de papá y mamá. Este viaje es de papá y mamá. A ustedes se los va a llevar el rapto, o los amordazas y los encierras en el closet, lo que tengas que hacer con ellos. Pero es un tiempo para nosotros, no. Creemos que les hacemos un bien y no nos damos cuenta que los estamos volviendo egoístas. Y que esto no es amarles, porque la realidad es que tu matrimonio se está enfriando. Cada vez se fractura más la relación, ya no tienen ni siquiera tiempo para estar juntos, y las estadísticas demuestran que a mediano o largo plazo la fractura que se está reflejando en tu relación va a terminar afectando a tus hijos, sí o sí, de alguna manera. Entonces, si en verdad quieres demostrarles cuánto les amas, tienes que comenzar por amarte a ti y a tu cónyuge y crear un espacio más cercano, único para ustedes dos, y decirles, ¿saben qué, nenes? Los amamos tanto que queremos darles un hogar unido, y para eso papá y mamá también necesitan su espacio. Y este viaje es para papá y mamá. Esta salida a cenar es para papá y mamá. Este horario del día es para papá y mamá. Este día de la semana es para papá y mamá. Hagan lo que quieran, lloren, no lo vamos a cambiar. Así como a mi hijita le dije cuánto la amaba, también nos dimos cuenta que estábamos tan dedicados a ella, y es hija única, muy amada y muy consentida por nosotros y los que la rodean, que comenzaba a tomar mal cuando teníamos estos espacios y a querer irrumpirlos, y tuvimos que hablar seriamente con ella. Y le dije, chiquita, te amamos demasiado, pero no eres el centro del universo. Le dije, papá y mamá también importan, y las vidas aquí de todos son importantes. De repente se enojaba cuando alguien hablaba y no la dejaban hablar. Le dije, hay turno para que tú hables, para que papá hable, para que mamá hable, para que el tío hable, para que la abuela hable. Y a todos se les escucha, porque la opinión de todos es importante, no solamente la tuya ni solamente la mía. Te amamos mucho, pero hay horarios de papá y mamá. Hay salidas de papá y mamá en las cuales tú no vas a estar presente, porque ella quería estar en todo. Vio el álbum de nuestra boda y dijo, ¿y por qué no estoy yo aquí? De verdad preguntó, ¿y dónde estoy yo? Le digo, padre, perdónala porque no sabe lo que dice. Le digo, qué bueno que no estás aquí, mi amor. Y creamos nuestros espacios, y ella lo ha ido entendiendo. Entonces tienes que poner límites sanos a tus hijos también, y no volverlos egoístas. Creemos que les hacemos un bien en dedicarnos tanto a ellos, y se vuelven niños malcriados, que el día de mañana no escuchan a nadie. Es el tipo de gente que solamente yo quiero hablar, solamente mis sueños, donde yo quiero comer, donde yo quiero viajar, y si no me enojo y hago berrinche. Lo peor de todo es que crecen y siguen siendo adultos berrinchudos, que son incapaces de convivir sanamente con el prójimo, que se enojan cuando no se hace lo que ellos quieren, a la hora que quieren, como ellos quieren, porque eso los acostumbraron desde niños. Así que por amor a ellos, ámate a ti y enséñales que te vas a dedicar a ellos, pero que ellos tienen que ser recíprocos. Si tú quieres el fundamento sólido de esta conclusión, te recomiendo mucho mi serie de la intimidad matrimonial, que está en MP3 o en redes sociales, pero creo que queda más que claro desde la verdad bíblica de que ellos son tus hijos, pero tú y tu mujer son una sola carne. En tercer lugar, y el punto al que más dedicaremos tiempo, porque es el espacio que más hemos abandonado: espacio para ti, para algunos de tus intereses que son lícitos. No hablo de que, ya viste, mi amor, pastor dijo que me tienes que dar mi espacio, y ¿por qué no me dejas irme de borracho con mis amigos? Dame mi espacio. No, estoy hablando de cosas que son lícitas. Te voy a demostrar que aún Jesús se dio su espacio. Fíjate lo que sucede. A veces por el círculo más lejano,
los conocidos, trabajo, ministerio, descuidamos el siguiente, que es nuestra familia. Pero a veces por la familia descuidamos el siguiente, que es el matrimonio. Pero a veces también nos damos tanto a nuestro cónyuge o a nuestros pequeños que nos abandonamos también a nosotros mismos. Recién yo me casé, me acuerdo que iba a hacer ejercicio a las 10 de la noche al gimnasio que está cruzando la avenida, Snap Fitness, que es 24 horas. Iba a 10, 10 y media, a 12, 12 y media más o menos, y mi esposa me dijo, oye, no está padre el horario y no es seguro, y le digo, sí es seguro, nena, hay una patrulla, pero bueno, dialogamos y acepté, creyendo que yo estaba haciendo un bien, que estaba siendo un buen esposo, complaciente con su esposa. Hoy entiendo que yo tuve que haberle dicho, no, mi amor, te amo demasiado, pero ese es mi espacio, y por amor a ti yo tengo que estar bien, porque con el paso del tiempo empecé a empeorar mi estado físico. Gracias a Dios no llegó a algún problema grave de enfermedad o algo por el estilo, porque pusimos orden, pero yo tuve que haberle dicho, hasta que yo no encuentre otro horario, y ahorita no lo hay porque solamente este es el momento en el que yo puedo, cuando ya terminé estudios, etcétera, no lo voy a hacer, lo siento, tengo otras horas del día para nosotros, pero esta es mía. Hay mujeres que no les está gustando hacia dónde vamos, y hay hombres que están diciendo amén, ¿verdad? Y lo tenemos que entender los dos. Ahora, yo no estoy diciendo mi esposa fue una desgraciada, no, ella lo pidió bien intencionadamente. Al contrario, hoy me da mi espacio. Hace poco me acuerdo que le dijo, oye mi amor, me invitaron a un palco a ver América Chivas, y dijo, híjole, pues es domingo, no me encanta quedarme sola, pero te entiendo y sé que te gusta y es el clásico y que va a ganar el América además, entonces adelante, ¿verdad? Y yo también le doy sus espacios. Hay muchas personas que han abandonado sus propios intereses, siendo muchos de ellos lícitos, creyendo que esta es una actitud noble, cuando vamos a ver que no lo es. Comienzo con Mateo capítulo 26, que nos habla de una historia que todos conocemos, pero que a lo mejor no hemos visto desde esta perspectiva, y estaremos viendo no solamente estas, sino otras enseñanzas tanto implícitas como explícitas acerca de que tú también tienes derecho a tener tu espacio para ti. Mateo capítulo 26, versículo 36. Cuando vean que me agarro la nariz, no es porque me estoy sacando los mocos, ni inhalando cocaína, ni nada, es que ando medio malo de la garganta y de repente se me tapan los oídos y es así como me los destapo, Aclaro, porque lo hago yo natural y se me quedan viendo raro, así como qué pastor tan cochino, ¿verdad? Casi la unción, ¿no? Recibe, ahí va, ¿no? Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús vino a dar su vida por los demás, pero ahora vemos a Jesús diciendo, yo quiero que también ahora ustedes se queden conmigo. Jesús quería su compañía. ¿Y qué sucedió? Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? ¿Qué les pidió que hicieran? Que le acompañaran a orar. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Dile a tu marido, en esto sí te pareces a los discípulos de Jesús. Los halló durmiendo, y mi pregunta es, ¿Jesús lo dejó pasar por alto? Él pudo haber dicho, bueno, no importa, yo soy Jesús, vine a dar mi vida por los demás y a no recibir nada de nadie, pero no fue lo que hizo, sino que les exhortó y les dijo, así que no habéis podido velar conmigo, y algunas versiones dicen, ni siquiera una hora. Y me fascina este primer ejemplo, porque no hay mejor ejemplo, valga la redundancia, de alguien que vino a dar su vida por los demás, que se dedicó a los demás, que bendijo a los demás, que el ejemplo de Jesús. A pesar de que él vino a dar su vida en rescate por muchos, no les dijo, hey, no se preocupen, al fin pues mi ministerio es solamente dar y no puedo exigir recibir nada a cambio. Eso hubiera sonado generoso, aparentemente manso, pero entonces tendríamos un Jesús que estaría siendo cómplice del egoísmo de sus discípulos, porque lo que hicieron fue un acto egoísta. Lo que hicieron con sus hechos, decía con sus palabras, Jesús, nosotros queremos de ti, recibimos de ti, pero tú no cuentas con nosotros.
Se quedaron dormidos mientras Él les pidió que lo acompañaran. Es como cuando estás hablando y alguien está con su teléfono y te está ignorando. Como cuando estás contando a alguien algo y alguien se para y se va de la mesa, o alguien te interrumpe. Y vivimos a veces tolerando cosas como estas, creyendo que es una muestra de mansedumbre. Eso es muestra de mensedumbre. Jesús no iba a ser cómplice del egoísmo de sus discípulos, y por eso les dijo: hey, ¿cómo es posible que ni siquiera una hora se quedaron conmigo? Y los reprendió, enseñándonos que si en verdad amas a los demás, tienes que enseñarles que tu espacio, tu opinión, lo que tú tengas que aportar a la plática, tus intereses, tus sueños, tu vida, tu espacio, también son importantes tanto como los de ellos. Insisto, equilibrio. Ni es solamente lo mío, ni es solamente lo tuyo, sino que aquí ante los ojos de Dios somos iguales. Juan capítulo 2, Jesús asiste a unas bodas de Caná, en Caná de Galilea, con sus discípulos. A pesar de lo ocupado que él estaba, fue invitado y se dio el tiempo para ir con estos amigos suyos que lo invitaron. No tenemos al Jesús que muchos se hubieran imaginado. No, yo tengo que estar predicando todo el tiempo, como las bodas, las fiestas son del diablo. No, él fue. Yo he conocido a personas que creen que la actitud correcta de un cristiano es lo opuesto a lo que Jesús hizo. Son antisociales. Oye, ¿por qué no vienes a jóvenes y a la iglesia y a la actividad? No, porque yo todo el tiempo estoy orando y leyendo y predicando. Oye, la Biblia también dice que es hermoso habitar los hermanos juntos en unidad. La Biblia dice que es mejor que estén dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. De esa forma puedes en verdad ser de bendición para los demás. Pero nos empezamos a aislar con una falsa piedad, queriendo ser más buenos que Jesús. Mateo capítulo 12 recoge espigas con sus discípulos en pleno día de reposo, sin importarle la crítica de los fariseos. Lucas capítulo 10 nos enseña que Jesús tenía un grupo de discípulos un poco más lejano, que era un grupo que constaba de 72 discípulos. ¿Sabías que los 12 no eran los únicos? Los 12 eran los más cercanos, pero ahí dice que llamó también un grupo de 72 discípulos. Ahora, hoy no voy a entrar en la polémica de si eran 72 más los 12 o 60 más los 12, un total de 72. Esto el día de hoy es irrelevante. Aquí lo importante es que a pesar de que él tenía este grupo de 72, los 12 siempre fueron sus más cercanos. En la última cena, ¿sabes quién estuvo presente según los evangelios? Los 12, nada más. O sea que Jesús no andaba por la vida como tú lo puedes imaginar. Hey, todos los que quieran vengan, aquí estoy, siempre, todo mi tiempo, todo mi espacio, todos los lugares donde esté es para ustedes. Eso suena a correcto, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jesús dedicó su vida, su tiempo, su espacio, sus enseñanzas para 3 círculos. 1, la multitud. 2, los 72. 3, los 12. Los 12 apóstoles. Y de esto aprendemos que sí, los demás deben contar con nosotros, pero tú tienes el derecho de decidir en quién vas a invertir la mayor parte de tu tiempo. Tú tienes derecho de elegir quiénes van a ser tus amistades más cercanas. ¿Quién es aquel que te edifica o que se está dejando edificar? ¿Qué personas son de buena influencia o están permitiendo que seas de buena influencia y en quienes vas a invertir la mayoría de tu tiempo? Creemos que un cristiano piadoso es el que está casi sentado en la mesa recibiendo a todos los que vengan. Así hay personas que piensan que el pastor está en casa rascándose la panza esperando que alguien le marque por teléfono. No. Tú tienes este derecho de hacer lo que Jesús hizo, de decir, sabes, esta es la gente que me edifica, esta es la gente que se está dejando edificar y en ellos voy a invertir la mayor parte de mi tiempo. No estoy diciendo que serás egoísta con los demás, también tendrán tiempo, habrá un espacio para ellos, pero el espacio con ellos no va a romper el espacio con aquellos que tú has determinado que sean tus más cercanos. ¿Sí me explico? Otro ejemplo que me gusta mucho, Juan capítulo 11 del 1 al 6. Marta y María, hermanas de Lázaro, amigos los 3 de Jesús, envían a llamar a Jesús porque Lázaro está muy mal. Le dicen, por favor ven inmediatamente. Le mandaron un WhatsApp y Jesús las dejó en visto. Y la Biblia dice textualmente que aunque le pidieron que fuera de inmediato, él se quedó por voluntad propia en el lugar donde estaba 2 días más todavía. Luego llegó y resucitó a Lázaro, efectivamente.
Pero Jesús determinaba qué iba a hacer con sus días y con su espacio, porque otro extremo que hay es el de aquellos que se dan su espacio para sus amigos, pero que están permitiendo que esas amistades irrumpan su vida, su espacio y su privacidad. Estás rodeado de muchos amigos egoístas que siempre te han visto con un instrumento y tú se los has permitido, que te interrumpen cuando hablas, que no te dejan decidir dónde van hoy ir a comer, qué película van a ver. No es un estira y afloja, no hay reciprocidad, no hay un equilibrio. Tú eres un instrumento para su beneficio. Ellos quieren beneficiarse a través de ti y tú crees que has sido noble y que has sido manso y espiritual al permitirlo, y únicamente estás permitiendo que el monstruo de egoísmo que hay en ellos crezca y crezca y crezca, y les tienes que poner un alto con amor y respeto, pero decirles: ¿sabes qué, querido brother? No, tú tampoco eres el centro del universo, ni yo. Los dos somos importantes. Y los dos respetamos nuestros espacios y nuestros intereses y nuestros anhelos. Jesús deja esperando y después acude. Otro ejemplo más claro todavía, y a lo mejor un poco más fuerte, Proverbios capítulo 27. Yo la primera vez que lo leí me tardé un poco en poder comprender qué es lo que decía. Si me lo pueden proyectar en pantallas, por favor. Proverbios 27, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, no, Proverbios 27, 14. Ahí está. Fíjate con atención. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Otras versiones que lo explican de forma más clara dice que si tú vas y das buenas noticias o bendición a tu amigo o hermano madrugando por la mañana, él no te lo va a contar como bendición, sino como maldición, o como si lo estuvieras insultando. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Lo que dijiste? No, la hora en la que lo hiciste. Hablamos de una buena intención con un poco de imprudencia. Dice, es una bendición, pero cuando fue proclamada en alta voz, madrugando de mañana. Es decir, esto se refiere a los hermanitos que te marcan a las 3 de la mañana para darte una palabra de parte de Dios que tiene para ti. Un día un hermano me marcó a las 4 de la mañana: pastor, perdón, me equivoqué, no hablo con el abogado tal. Le digo, no. Oiga, ¿y usted no tiene de casualidad su teléfono? No, ni lo conozco. ¿Y no tiene uno que me recomiende? No, no conozco a nadie. No, pero además me dijo, oiga, y pues ya aprovechando, o sea, como si me hubiera encontrado a las 3 de la tarde en galerías, así casual, ¿no? Ya aprovechando. ¿Qué aprovechando ni qué aprovechando? Me estás marcando en la madrugada, déjame dormir. Pero es que tengo una palabra de parte de Yahvé, aleluya, dásela cuando se despierte. Son también los brothers que en cuanto se levantan a las 4 o 5 de la mañana mandan mensaje a todos los grupos de WhatsApp que tienen con imágenes diciendo que Piolín te desea buenos días. ¿Sí o no? Ahora, el problema no fue lo que se habló, sino la hora. De modo que yo entiendo que aquí hay un principio que se establece, y es que hay momentos para todo, y que tenemos que aprender a ser prudentes y respetar los espacios y horarios de los demás, y asimismo enseñarles a ellos a respetar los tuyos. Hay momentos para todo, y tú no estás mal si de repente tienes un espacio, y al igual que esa persona que fue bendecida a esa hora dijo, no, espérame tantito, bendíceme otra hora. Tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? En este momento yo no puedo atenderte. En este momento yo tengo un espacio para otra cosa que también es importante. La misma iglesia, fíjate, a pesar de la agenda tan complicada que tenían, Jesús los mandó predicar la palabra en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Échate ese paquete. A pesar de ello, tú los imaginarías que entonces mañana, tarde y noche estarían predicando la palabra a diestra y de siniestra. Pero la Biblia nos enseña que además de orar y predicar la palabra y alabar y servir a los demás, se daban el tiempo, según Hechos 2:46, para reunirse entre ellos en las casas y sentarse a compartir el pan y comer con alegría y sencillez de corazón. Esto es fascinante porque a pesar de el compromiso tan grande que tenían con el evangelio, se daban espacios para reunirse en las casas y disfrutar en familia con sus amigos, lo cual tú también tienes el derecho. Es parte de la vida en Cristo.
Y a lo mejor lo has intentado, pero tu esposa saca el látigo y ¿cómo que con tus amigotes? Aquí se queda. Y tú, amén. O viceversa, esposos posesivos, que ¿cómo que con sus amigas? No, en su casa a lavar trastes y a cuidar a los niños. Oye, que quiero trabajar. No, la mujer no trabaja. Ah, entonces Proverbios 31, arráncalo de tu Biblia, porque si algo hace esa mujer virtuosa, es que tiene como 6 chambas. Entonces hay cosas que a veces sacamos de contexto y que no entendemos bien. Y a lo mejor ella quiere tener ese espacio para hacer sus cositas. Tú quieres tener ese espacio con tus amigos. Tú quieres tener un momento, y no siempre está mal. Por supuesto que si es un espacio para irte de borracho, para irte de chismosa, no son espacios que van a edificarte mucho, ¿verdad? Pero hay cosas que son lícitas y Dios no está en contra de ello. Podría dar así un montón de ejemplos más, pero quiero concluir con uno que es el más claro de todos y tiene que ver con el mismo Dios. Dios, ¿qué hizo los primeros 6 días de la creación? Crear. Pero al séptimo descansó de toda la obra de sus manos. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué Dios descansó? ¿Estaba cansado? ¿El omnipotente, el todopoderoso, estaba agotado? No, Dios no se cansa. Entonces, ¿lo imaginas con los ángeles? A ver, Gabriel, échame un Red Bull porque ya me cansé, no hay. Miguel, un café doble con doble shot de espresso y macchiato y no sé qué tanta cosa. No, Dios descansó porque fue el día que decidió tal vez detenerse para contemplar la obra de sus manos. Dicho de otro modo, se dio un espacio a sí mismo para mirar su creación. ¿No es esto magnífico? Tan no estoy equivocado que años después estableció en la ley para la humanidad que ellos tuvieran un día de reposo, que antes era el sábado. Un día en el cual su pueblo tenía que descansar de todo trabajo y solamente reposar. Ahora, actualmente ya no estamos bajo la ley, de modo que no tiene que ser forzosamente el sábado, pero sí es importante, según este principio bíblico y lo que nos enseña el estudio científico y médico, que tú le des a tu cuerpo al menos a la semana un día de reposo. Ahora hay quien lo hace al revés, ¿verdad? Descansa 6 y trabaja 1, pero bueno, esto ya es otra cosa. Es Dios diciéndole al ser humano: hey, a pesar de todas tus actividades, chamba y ministerio y compromisos y llamado, lo que quieras, date un momento de vez en cuando para descansar. Es Dios mandándonos descansar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, que la Biblia me autoriza a estar echado. Dios quiere que descansemos. Y todavía hay gente que no lo entiende. Llega el hombre a la casa y la pobre mujer todo el día estuvo haciendo cosas y le exige: dame, vieja, ¿qué haces ahí echado? Oye, espérate, ella tiene derecho a tener su espacio para descansar. Que pues, atiéndeme, que estás leyendo. Oye, está en su momento, dale su espacio, o viceversa. Tienes al hombre que todo el día trabajó y en la noche lo quieres poner: órale, los baños, los trastes y esto. ¿Y qué haces echado, viejo? Oye, voy llegando, estoy leyendo el periódico 10 minutos, dame mi espacio. Y creemos que está mal que esté echado alguien todo el día, todos los días. Pero hay momentos en donde la gente merece descansar y esto no está mal. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 al 13 será uno de los pasajes también que estaremos estudiando más adelante, pero quiero adelantar un poco. Estamos ya rumbo a la recta final de nuestro primer mensaje de esta serie. Eclesiastés 3, versículo 12 y 13, si me lo pueden proyectar en pantallas, y si no, desde aquí se los leo, por favor. Dice: yo he conocido que no hay para ellos, es Salomón hablando, dice, mejor cosa que alegrarse y hacer bien en la vida. O sea que alegrarse y hacer bien a los demás no están peleados, ¿estamos de acuerdo? Sino que van de la mano. Porque si tú estás alegre, puedes entonces con más gusto dedicarte a los demás. Si tú estás bien contigo mismo, tu actitud con tu esposa o esposo va a ser mejor. Si tu actitud con tu esposa o esposa es mejor, su matrimonio será mejor. Si su matrimonio es mejor, tu casa será mejor. Si tu casa es mejor, todo el mundo será mejor. Sonó como a... ¿cómo se llama esta caricatura de
Esta canción del qué pequeño el mundo es, así como muy, muy cursi, ¿verdad? Por un mundo mejor, algo por el estilo. Pero bueno, solamente yo me entiendo, es chiste local conmigo mismo. Cuando lo descubra y lo sepa transmitir, se los cuento para que se rían. Mientras tanto, síganme dando el avión, está chido. Repito, no que erupto, sino que repito, Eclesiastés 3. Y he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Si estás alegre, podrás hacer el bien. Si tú estás bien, podrás dar más de ti y dar algo mejor de ti a tu cónyuge. Si ustedes están bien, podrán dar algo mejor de ustedes a su casa. Si su casa está bien, su casa podrá dar más de sí a este mundo. Y hablando en serio, tendremos un mundo mejor. Por eso, otra vez confirmamos uno de los eslogans de esta serie: por amor a los demás, ámate. Comienza por ahí, sin ser egoísta. Versículo 13 dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Habrá un mensaje entero dedicado a meditar esto un poco más a fondo. Cómo poder disfrutar lo que Dios te ha dado. Mientras tanto, velo anticipando. Es don de Dios que tú disfrutes de la obra de tus manos. Dios no está peleado con que tú disfrutes, con que tú tengas espacios para deleitarte. Santiago 1 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Si Dios estuviera peleado con el hecho de que el ser humano disfrutara de las cosas buenas de la vida que Él nos da, ¿por qué le dio a Adán y a Eva un huerto lleno de diferentes frutos? Si el propósito hubiera sido únicamente satisfacer sus necesidades, como Dios Todopoderoso, ¿no pudo haber creado un fruto con todo lo que el ser humano necesitaba para alimentarse? Claro que sí, pero Dios se deleita en deleitar a sus hijos. Ha creado un cielo espectacular, con calles de oro, con paredes de piedras preciosas, porque ni siquiera las cosas materiales están en contra de la voluntad de Dios, sino cuando pones tu corazón en ellas. Cuando te atrapan, cuando las obtienes ilícitamente, cuando controlan tu vida, tu carácter, etcétera. Pero cuando tú lo recibes correctamente como una bendición de Dios, tenemos a Eclesiastés, escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que disfrutar de lo que tenemos, gozar el bien de toda nuestra labor, es don de Dios. Es una bendición de Dios. Concluyo con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Efesios 5, que será otro de los pasajes base de esta serie. Aunque está hablando del matrimonio, establece un principio, una verdad obvia que hemos pasado por alto. Efesios 5, versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora, ¿cómo nos manda la Biblia constantemente que tratemos a nuestra esposa? ¿Bien o mal? Bien. Por ejemplo, se nos dice que hay que tratarla como vaso más frágil, no como envase de caguama. Que no hay que ser ásperos con ellas, que hay que amarlas como Cristo a la iglesia, de forma sacrificial. Y ve qué interesante, se traza un paralelo entre cómo tengo que amar a mi esposa y cómo tengo que amar mi propio cuerpo. Si se me manda a tratar bien a mi esposa y dice que la tengo que amar como mi propio cuerpo, implícitamente Dios me ordena que a mí mismo me tengo que tratar bien. ¿No estás de acuerdo? Mira lo que dice después. Efesios 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La teoría enseña que a nuestra carne, a nosotros mismos, la tendríamos que cuidar y sustentar. Y hablaremos de esto en otros mensajes, de cómo sustentarla físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dice nadie. ¿Quién? Jamás. ¿Cuándo? Nunca. Nadie jamás aborreció su propia carne, excepto algunos de nosotros alguna vez. Tendríamos que modificar nuestras Biblias. Nadie jamás, excepto yo, algunos podrían poner. Porque te has aborrecido a ti mismo y no te has dado cuenta de lo mal que te tratas, de lo poco que te valoras. Y no estoy diciendo que eres el centro del universo, del mundo, pero sí que Dios valora tanto tu vida, que Dios te ama tanto y anhela tanto esa comunión contigo y tenerte en su presencia por la eternidad, que hace 2000 años, pudiendo habernos destruido por causa de nuestros pecados,
decidió sacrificarse en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Di conmigo, Dios me ama. Es de las primeras cosas que aprendemos de niños, ¿verdad? Pero no lo has tenido presente. Te amó tanto que dio la vida de Jesucristo, su Hijo unigénito, para que si tú hoy crees en Él no te pierdas, mas tengas la vida eterna. El pecado nos separaba de Dios, pero Dios, que es lento para la ira, grande en misericordia, Dios con aquella misericordia que es nueva, Lamentaciones 3:23, cada mañana decidió darte una segunda oportunidad. Tú tienes que creer que para Dios eres importante, y si Él no te rechazó, ni te humilló, ni te menospreció, ¿por qué permites que otros lo hagan? ¿Por qué tú mismo te lo haces a ti? Esto no es correcto. Dios no solamente dijo, hey, no te voy a condenar, ya te salvaste de la destrucción. No, además nos dio la vida eterna. Y pudo haber dicho, ya, que te baste con eso, te libraste de la destrucción y te di la vida eterna. Pero además nos da su amistad, nos adopta como sus hijos, nos integra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, nos da su Espíritu Santo, dones, talentos, un propósito, un llamado que determinó para ti y para mí antes de la fundación del mundo. Dios te ama tanto, Dios te anhela, Dios te está llamando, y tú has permitido hacerte o que otros te hagan lo que ni siquiera Dios jamás ha atrevido a hacer contigo. Aún siendo Dios, ha sido paciente con nosotros. Hay mucha gente que te rodea, a la cual después de este mensaje tú tendrás que ponerle límites, a la cual tendrás que hacerle saber que les amas, que estás para servirle, que cuentan contigo, pero que no vas a permitir que ellos sean egoístas, que tu opinión también cuenta, que cuando tú hablas te van a escuchar o te paras de la mesa, y que nunca más te vuelvan a llamar. Oye, pero Jesús dijo, bienaventurados cuando padezcamos persecución. Sí, por causa del evangelio. No confunda las cosas. Una cosa es que te persigan por causa del evangelio y hay que aguantar vara, y otra cosa es que estés rodeado de una bola de egoístas malagradecidos que no le importa tu vida y que se lo sigas permitiendo. Y así como fuimos reduciendo los círculos en el mensaje, de igual forma verlos extendiendo y aplicando esto con tu esposo o esposa, a quien tal vez tendrás que ponerle alguna barrera o algún límite para que te respete a ti y tu tiempo y tu espacio, tus intereses y tus sueños, y que nunca más te vuelva a humillar cuando tú hablas, que nunca más se ría de tus proyectos, sino que sepa que tú esperas contar con él o con ella. Porque hay casos de mujeres que hoy tengo este proyecto, mi amor, pero tú qué, tú dedícate a los niños, burra. O viceversa, esposos siendo humillados por las esposas. No lo puedes permitir más. A lo mejor son tus pequeñitos a los que tendrás que ponerles un alto. Amigos, hermanos, compañeros de trabajo, por amor a ellos, comienza a respetarte y a hacer que te respeten. Porque ni tú eres más importante que ellos, pero ellos no son más importantes que tú. Aquí todos somos importantes, y Cristo dio su vida por todos en la cruz del Calvario. Así que comencemos por amarnos todos, por respetarnos todos. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Digan conmigo, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Cierra tus ojos en tu lugar y dile al Señor conmigo en oración: Dios, gracias por tu palabra. Dios, te pido perdón si he sido egoísta. Señor, si con el pretexto de que me tengo que amar a mí, no he amado a nadie más que a mí. Pero también te pido perdón, Señor, si me he abandonado a mí con la falsa creencia de que tenía que hacerlo para poder amar a los demás. Enséñame a establecer un correcto equilibrio en mi vida, a amar a los demás sin abandonarme a mí, y amarme a mí sin abandonar a los demás. Señor, a verme a mí y a los demás como tú nos ves, como tu creación única y especial. Todos son importantes, todos tienen algo que decir, todos tienen algo que aportar, todos tienen algo que dar, todos tienen un propósito. Así los quiero respetar, pero que ellos, Señor, no piensen que esto significa que mi vida no importa. Señor, le pondré un alto con respeto y con amor y sabiduría a quien se lo tenga que poner, y me voy a respetar y me voy a amar. Y hay muchas cosas que en esta serie aprenderé que tengo que cambiar, que tengo que restaurar en mi vida para yo estar bien
y si yo estoy bien, podré dar más de mí a los demás. Y comienzo con la primera, que es estos 3 círculos de espacio. Señor, determinaré espacios para estar con mi familia y nadie más. Aún mis amigos sabrán que hay momentos en los que no son bienvenidos, en los que no voy a contestar sus llamadas, en los que no responderé sus mensajes. Señor, y que mi familia se admire al ver cuánto defiendo ese espacio, que puedan saber cuánto los amo. Señor, crearé espacios con mi esposo o con mi esposa. Algunos dicen: Jesse, pero la relación está tan mal, cuando mejore los crearemos. No, es al revés. La relación se ha afectado porque rompiste esos momentos. Restáuralos y se restaurará la relación. Señor, y también crearé espacios para mí, para estar contigo, para pasar tiempo a solas contigo, pero también para disfrutar, como dice Eclesiastés, de la obra, del trabajo de mis manos, de las bendiciones que tú me das, de todas aquellas cosas lícitas de la vida que no están en contra de tu voluntad, que me son permitidas disfrutar. Señor, dile, si vienes por primera vez en esta hora también, he escuchado que tú me amas y quiero darme la oportunidad de acercarme a ti. Señor, tal vez he tenido anteriormente una religión, pero nunca una relación contigo. Quiero conocerte y saber más de tu palabra. Señor, perdóname por mis pecados y ven a gobernar en mi vida. Quiero que tú reines en mí, que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi amigo, mi Dios, mi Padre, mi más cercano. Señor, te necesito y ya no quiero estar lejos de ti nunca más. Hoy vengo a ti y recibo tu perdón y te doy gracias por brindármelo, por amar tanto. Enséñame a amar así también a los demás. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar con ojos cerrados, escucha este canto, si te lo sabes, álzalo al cielo y sigue en este mismo sentir. Conviértelo en oración y dile a Dios con tus palabras. No sé lo que viste en mí. Dile gracias. Para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón,
gracias, Señor, por tan grande amor que no merecíamos y que tú nos das, el cual recibimos y te alabamos y te damos a ti por ello toda la gloria, con nuestras vidas y con nuestros labios, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, que es quien nos da ese valor que no teníamos, pero que Él nos decide brindar. Antes de despedirnos, solamente les recuerdo que en la mesa de relaciones públicas pueden apartar su lugar para la cena de matrimonios el sábado 9 de febrero. Que el tema de hoy está en la mesa de materiales a mi derecha. Ahí puedes llevarte el CD y regalárselo a quien quieras. Si crees que hay alguien que lo necesita, regálaselo. Si hay muchas personas que lo necesitan, saca las copias que quieras y regálaselas. Al igual que el MP3 de Fuera Legalismo y Religiosidad, que está allí disponible. Y otra cosa les iba a decir: si tú viniste por primera vez, antes de despedirnos, todavía no se pongan de pie, por favor. Antes de despedirnos, si tú vienes por primera vez y has tomado la decisión voluntariamente de acercarte a Dios y tienes en tu corazón ese anhelo de conocer más de Él, y a través de esta última oración que hicimos se lo has externado, nos gustaría conocerte y darte la bienvenida, decirte que estás en casa, que estamos para servirte, que esta es tu familia, que cuentas con nosotros y que algún día sabemos que nosotros también contaremos contigo. Y nos gustaría conocerte también para regalarte una porción de la palabra de Dios, para que desde hoy puedas seguir leyendo más acerca de los planes de Dios para tu vida y de lo que Él nos enseña en el diario andar. Queremos dártelo sin ningún compromiso, solamente te pido para poderte conocer, saludar y darte este pequeño folleto donde viene una parte de la Biblia y algunos consejos de cómo orar y cómo leerla. Que ahí en tu lugar levantes tu mano. ¿Hay alguna persona que haya hecho esta última oración? Dios te bendiga, felicidades por esa decisión. No la bajen, por favor, hasta que se acerquen con ustedes. ¿Hay alguna persona más que en esta hora haya hecho esta última oración? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona más? Dios te bendiga, felicidades también por esa decisión. Dios le bendiga, felicidades. Gracias a Dios por sus vidas. Aquí adelante hay varias personas invitadas. ¿Hay alguien más? Hasta que no se acerquen contigo, no bajes tu mano allá atrás. Dios te bendiga también. Gracias por venir. Gracias a Dios por sus vidas, por darse esa oportunidad de venir el día de hoy. ¿Hay alguna persona más? Y todos los domingos esta es su casa. Saben que tenemos entre semana un montón de reuniones que puedes ver en la aplicación, en la página de Vida Nueva, marcando a los teléfonos. Pero algo más les iba a decir, se me está yendo. Ok, los domingos tenemos reunión 9, 20 y 12 de la mañana. En 15 días veremos la segunda parte de esta serie que no te puedes perder. Y en la semana, ¿verdad? Ya les estaremos avisando a quién le toca compartir dentro de 8 días. Pero no dejen, familia, dice Hebreos, de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Predique quien predique, en Vida Nueva siempre te llevarás un mensaje práctico, bíblico, poderoso para tu vida. Así que aquí nos vemos en la semana o la próxima semana. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Que tengan una tarde increíble.